Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar el tema del domingo, porque el tema del domingo no quedó terminado, en el sentido de que hay un aspecto importante que quisiera tocar. Entonces yo quiero llevarles a que vayan nuevamente a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a retomar desde el versículo 11. Cuando lo tenga allí listico, yo le quiero invitar a que nos pongamos de pie. Efesios 4. Voy a leer, desde el 12. Dice así: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Ok, yo he querido titular esta enseñanza madurez versus apagón espiritual. Esa palabra me gustó, los apagones como que los entendemos muy bien en Colombia, ¿cierto? Entonces, madurez versus apagón espiritual. Pero antes de entrar en la predicación, quiero leerle algo que escribió una monja en el siglo XVII hablando de madurez. Ella escribió lo siguiente, una oración que hizo, dice: Señor, tú sabes mejor que yo que me voy haciendo mayor y algún día seré vieja. Guárdame del hábito fatal de creer que siempre tengo que decir algo sobre todos los asuntos y en todas las situaciones. Líbrame de empeñarme en arreglarle la vida a los demás. Hazme reflexiva, pero no maniática. Dispuesta a ayudar, pero no a mangonear. Con un arsenal de sabiduría como el mío, parece una lástima no usarlo todo, pero tú sabes, Señor, que quiero conservar algunos amigos hasta el final. Mantén mi mente libre de detalles interminables. Dame alas para echar al grano. Sella mis labios a mis angustias y dolores. Crecen como los hongos y el desplegarlos le va resultando a una cada vez más dulce con el paso de los años. No me atrevo a pedir la gracia suficiente para escuchar con interés las historias de los males de los demás, pero ayúdame a soportarlas con paciencia. No me atrevo a pedir mejor memoria, pero sí una humildad creciente y no tanta seguridad cuando mis recuerdos parecen estar en conflictos con los de otros. Enséñame la gloriosa lección de que a lo mejor estoy equivocada. Manténme razonablemente dulce. No quiero ser una santa. Con algunos de ellos no se podía vivir, pero una vieja grañona es una de las más logradas obras maestras del diablo. Dame la capacidad de descubrir cosas buenas en lugares inesperados y talentos en personas insospechadas. Y dame, Señor, la gracia de decírselos. Amén. Bueno,
madurez. Hoy vamos a hablar de madurez. Y yo quise tomar esta lectura porque ahí nos dan unas características muy interesantes respecto de cómo es una persona que ha madurado. Ahora, nosotros entre los creyentes debemos de trabajar por la madurez. Nosotros tenemos que trabajar por ser personas maduras espiritualmente. La palabra maduro significa como una persona completa, no perfecta. No estamos hablando de que alguien que ha madurado ya es perfecto, no. Es más, cuando nosotros hablamos de madurez en la Biblia, se refiere como a que usted adquiera mayoría de edad cristiana. O sea, es como cuando una persona llegó a su edad mayor, ya se hizo de 18 años, entonces ahora es mayor de edad. Nosotros también a nivel cristiano, a nivel evangélico, necesitamos volvernos mayores de edad, pero sabemos que las personas mayores de edad no significa que no cometan errores, pero sí se supone que deben de tener una mentalidad diferente, no una mentalidad de un niño, sino precisamente mentalidad de adulto. Entonces nosotros tenemos que trabajar por esa madurez y obviamente la madurez se refleja, podríamos decir, que en dos aspectos. Primero, la madurez se refleja a nivel mental, ¿cierto? La manera en la que yo pienso, la manera en que ahora entiendo de pronto muchísimas cosas que antes no entendía. Y cuando me refiero a que no entendía, también me refiero a todo lo espiritual, ¿cierto? Usted quizás antes no entendía la obra de Jesucristo en su vida como la entiende ahora. Quizás ahora no entendía los principios que la palabra nos quiere enseñar y su propósito como los entiende ahora. Entonces, madurez significa que su manera de pensar ha avanzado, ha progresado a un buen nivel. Pero la madurez no se puede quedar solamente en la parte mental, sino que también se tiene que reflejar ¿en qué? En nuestra forma comportamental. ¿Cierto? La madurez se refleja en la forma en que reaccionamos, en la forma en que actuamos, en la forma en que decimos las cosas, en la forma en que asumimos las cosas que nos pasan. Eso refleja madurez. Y nosotros tenemos que llevar a que nuestra vida cada día tenga un buen desarrollo para que nosotros podamos llegar a tener un carácter maduro. Si nosotros como cristianos no buscamos eso, no buscamos que mi conducta sea propia de mi edad, entonces obviamente no vamos a poder reflejar un buen evangelio ni un buen cristianismo. ¿Y por qué hago relación de que mi conducta sea propia a mi edad? Porque es que a veces nos pasa como cristianos que llevamos muchos años siendo creyentes, muchos años escuchando de la palabra, pero nuestra conducta sigue siendo muy regular. Ya deberíamos de tener una conducta diferente, pero nosotros seguimos teniendo una conducta de un niño inmaduro. Entonces, nosotros debemos trabajar en ese sentido. Ahora, yo quiero que usted piense, ¿usted es maduro espiritualmente? Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga. ¿Usted es una persona madura espiritualmente? Ahora, le voy a hacer algunas preguntas de acuerdo a la lectura que hice, que les dije que tiene unas características muy buenas para yo evaluar mi madurez espiritual, y usted va a pensar si usted es maduro. ¿Su conducta refleja que no es un sabelotodo? ¿Qué pasa con los niños cuando están de 10 o 12 años y son muy pilosos en el colegio y preguntan algo los profesores? ¿Cierto que son como? Pero cuando vamos madurando, ya tenemos que demostrarle a todo el mundo que sabemos todo. Si nuestra mente ha madurado, entendemos que nuestra autoestima y nuestra identidad no depende de, ¿cierto? Su conducta refleja que no es un Mesías, porque a veces nosotros en nuestro carácter inmaduro pensamos que somos los salvadores del mundo y que podemos cambiar las personas, que podemos llevarlos a que se vuelvan como deberían de ser. Su conducta refleja que usted es una persona reflexiva y que no manipula, que prefiere amigos a saber más que los demás. No manipula. Hay mujeres adultas que seguimos siendo muy manipuladoras y ya somos maduras. Su conducta refleja que ya va al grano
y a veces no echa tanta palabrería, porque es que a veces hablamos demasiadas babosadas y no somos puntuales en cosas que deberíamos decir. Su conducta refleja que usted no es una persona que se queja tanto, sino que ha desarrollado paciencia, tolerancia y humildad. Su conducta refleja que entiende que puede equivocarse y que no hay dificultad en reconocerlo. Su conducta refleja que ha desarrollado más ternura que gruños, porque a veces no maduramos, nos envejecemos y nos volvemos, somos gruñones. Pero si hemos madurado, aprendemos a ser más tiernos, más dóciles, más suaves. Su conducta refleja que puede ver lo bueno en cualquiera y decírselo. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. Yo quiero animarles a que pensemos hoy qué tanto hemos madurado como cristianos. Y teniendo en cuenta todo lo que yo les acabo de decir, ahora sí, vayamos al texto bíblico. Entonces, voy a tomar el versículo 13, porque el versículo 13 habla precisamente de esa palabra. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. El objetivo de Dios en la iglesia, en su pueblo, es que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, ¿cierto? Y aprendíamos el domingo que eso se logra a través de la unidad. Cuando nosotros ponemos en funcionamiento los dones que tenemos y estamos juntos como comunidad, dando y recibiendo los dones, entonces eso nos lleva a madurar, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué la unidad provee maduración? ¿Por qué la unidad provee maduración? No solamente porque yo aprendo de otros y otros aprenden de mí, sino porque el interactuar con los demás, el rozarnos con los demás, el chocarnos con los demás, el incomodarnos con los demás, el aprender a tolerar a los demás, ¿nos lleva a qué? A madurar. Mire, hay un versículo, yo se lo quiero leer, está en Proverbios 27, 17, me gusta mucho ese versículo, y dice, el hierro con hierro se afila, un hombre aguza a otro. Mire, eso es lo que nosotros no hemos entendido y perdóneme que me dirija directamente a los matrimonios, eso es lo que nosotros no hemos entendido en el matrimonio. Mire, en el matrimonio jamás llegan hombres perfectos y mujeres perfectas, eso no existe. Jamás llegan hombres ideales y mujeres ideales, jamás. ¿Sabe cuál es una clave del matrimonio? Cuando aprendemos a afilarnos el uno al otro y eso nos lleva a madurar como pareja. Cuando aprendemos a entender que somos un complemento y, como decía mi esposo el domingo, contrario. Somos contrarios, pero aprendemos a perfeccionarnos al irnos aprendiendo a compactar, aprendiendo cómo esta esquina no pega con esta esquina y entonces hay que ¿qué? Limarla hasta que logró encajar. Pero hoy tiramos la toalla muy rápido para hacer eso. Y por eso es que los matrimonios hoy en día no quieren durar. O en el antiguo tiempo duraban, pero tampoco hacían eso. Se aguantaban porque la esposa no podía abandonar al esposo, porque hasta que la muerte los separe. Pero tampoco se hacía eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que la unidad o estar en comunidad provee un ambiente para que se forme la maduración. Entonces, esa maduración se da pero requiere tiempo en comunidad. Y yo creo que si usted observa un poquito la cultura de hoy en día, una de las cosas que está afectando a los jóvenes para que no maduren, ¿cuál es? La tecnología. ¿Por qué? Porque cada uno es sumergido en un celular de una manera individual. No hay contacto de unos con otros.
Entonces, cuando a mí no me gusta algo de alguien que comentó algo en el WhatsApp, pues lo bloqueo y listo. Lo borro y listo. Lo saco de mi Facebook. Lo saco de mi Instagram. No me tengo que relacionar con él, yo no tengo que resolver ese problema, es que no me gustó. ¿Y cuál es una de las cosas grandes que se está moviendo en nuestra cultura? La intolerancia, nadie se aguanta a nadie. Entonces medios hay un roce y ya hay una pelea, ya hay una discusión, ya hay actos de violencia. ¿Pero por qué? Porque hoy en día se está viviendo la cultura del individualismo. No se vive en comunidad, no se actúa en comunidad. Cuando no nos damos cuenta que entre más estemos en comunidad, es donde más roces se dan. Y esos roces nos llevan a madurar, si los aprendemos a manejar. ¿O usted con quién es que tiene más problemas? No es con la persona que pasa más tiempo. No es con la persona que tiene que convivir, que tiene que levantarse, acostarse, hablar todo el tiempo, resolver problemas económicos, familiares, con los hijos, problemas interpersonales. No es con la persona que usted tiene más dificultades, claro, pero es con esa persona que usted y yo vamos a aprender a madurar. ¿A través de qué? De vivir en comunidad. Entonces, eso nos ayuda a madurar. Pero adicional a eso, el versículo también dice ahí, y me parece muy interesante porque a veces nosotros miramos todo desde un marco muy espiritual, pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es muy aplicable a lo terrenal, supremamente aplicable a lo terrenal. Entonces, cuando ahí dice en el texto, en el versículo 13, que nosotros, dice, lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros no entendemos a veces que cuando yo aprendo a servir a otros y otros aprenden a servirme a mí, estamos madurando. Mire, Dios permitió la unidad para la edificación y para la obra del ministerio, para que en la iglesia se dieran dones para que unos aprendieran a servir a los otros. Y cuando nosotros hacemos eso, aprendemos a madurar. ¿Cómo le parece a usted madurar cuando a usted le gusta el tinto oscuro y simple y le dan un tinto clarito y azucarado? Eso es madurez. Es aprender a tolerar las diferencias. ¿Qué le parece a usted cuando usted viene y le gusta sentar en esa silla y se la ocuparon hoy y le tocó irse a sentar en otra? Y usted lo hace con alegría. Eso es madurez. ¿Qué le parece cuando usted viene a alguien y le dice algo y a usted no le gusta que le digan nada? Hermano, por favor, se para y se corre para allá, que es que necesitamos esa silla disponible. ¿Cierto? ¿No? Pero eso nos lleva a madurar. Y eso que estamos tocando lo suave, ¿cierto? Cuando le dicen le toca hacer el aseo a un hombre que no coge una escoba y una trapera en la casa. ¿Y eso qué le significa? Servir, ¿qué le significa? Madurar, poner sus dones. ¿Qué le parece a usted cuando viene y prepara una clase, cuando viene y prepara una enseñanza y no llega nadie, no va nadie a su discipulado, no va nadie a su clase de niños? ¿Cómo se siente usted? Eso es madurez. Cuando nos servimos los unos a los otros, eso nos va llevando a un carácter que madura. Eso nos va llevando a un carácter que se desarrolla. Cuando ustedes le dicen, tiene que entrar al devocional a las 5 de la mañana, tenemos ayuno mañana. Se me olvidó decirles, el domingo tenemos ayuno a las 6:30 de la mañana. Y usted dice, ay, pero es que ese es el único día que yo tengo para levantarme tarde. Sí, y le toca estar. Eso es madurez. Pero nosotros no queremos madurar, ¿cierto? ¿Nosotros qué queremos? Y Dios dice, no, escúcheme lo que le acabo de decir, título de la predicación, madurez versus apagón espiritual. La persona que no madura espiritualmente se muere. O sea que usted o madura, si no, usted se va a morir espiritualmente. Entonces, eso es algo que nos lleva a madurar, el servirnos los unos a los otros. Pero dice también el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Mire, cuando nosotros vamos madurando, ¿sabe qué significa edificación? Construir hogar. Cuando uno va madurando, es capaz de construir un hogar. Ahí es donde yo le animo a que usted piense, ¿por qué hay tantos conflictos en su casa? Y quizás hay conflictos en su casa porque usted no está madurando. No, la que no madura es mi mujer. No, es que con los pelados que tengo en la casa no hay forma. No, usted tiene que madurar. Y una de las cosas que yo creo que a nuestro hogar le ha ayudado muchísimo, a mi esposo y a mí, es que él ha ido madurando y yo he ido madurando. Y hemos aprendido a asumir cosas sin tanto complique como las asumíamos antes. A ver cosas más sencillas, a no complicarnos tanto con cosas que nos complicábamos antes. A perdonar cosas que no vale la pena enojarse por ellas. Eso es madurez. Y la madurez lleva a construir hogar. Cuando podemos madurar, edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando podemos madurar, crecemos. Entonces, eso nos va a ayudar a poder formar o tener madurez. Ahora, piense por un momento, ¿y cómo desarrollo madurez? Ya lo he dicho, en comunidad 1, sirviéndonos los unos a los otros 2, pero le quiero agregar una tercera. ¿Cómo desarrollo madurez? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Es un texto bíblico que definitivamente habla de la madurez. Definitivamente está pidiendo o está diciendo, es necesario que madures, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, y la palabra adulto ahí es maduro. La palabra ahí es mayor de edad. ¿Para quién? Iglesia, ¿para quién es la comida espiritual fuerte? Para los que han madurado. Si usted no madura, va a tomar lechita espiritual toda la vida. Y si toma lechita espiritual toda la vida, ¿qué le va a suceder? Un apagón espiritual. Porque nadie toda la vida se puede alimentar solamente de leche. Entonces dice acá, el alimento sólido es para los adultos, para los mayores de edad, los cuales, escuche bien, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, por la práctica. O sea que usted y yo, para madurar, ¿qué tenemos que hacer? Practicar, 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 ¿cierto? Y a usted el Señor le pone a su esposa para practicar todos los días. ¿Sí o no? Usted tiene un curso intensivo en su casa. Y Dios le pone a sus hijos para practicar todos los días, ¿sí o no, mamá? Usted tiene un curso intensivo. Y en la iglesia le pone a algún hermanito que usted dice, es que este me saca la piedra. Para practicar. ¿Por qué? Porque la práctica, porque el uso es lo que va haciendo. Cuando yo voy usando mucho algo, ¿qué va sucediendo? Que hacerlo ya se vuelve fácil, ¿cierto? Cuando usted cada rato lo regaña y usted le toca quedarse callado, usted con el tiempo aprende a quedarse callado. No puedo decir nada, ¿cierto? Cuando usted le dicen constantemente, tiene que pedir perdón si se equivoca, usted la primera es, discúlpeme, ¿cierto? Pero la próxima, usted ya dice con más suavidad. Y la próxima, ya usted es capaz de decir perdón. Y a la próxima, con humildad viene y dice, perdóname, yo me equivoqué. Pero eso se logra ¿cómo? Practicando. ¿Y la práctica hace qué? Al maduro. Un maestro es una persona madura. Entonces es la práctica y el ejercicio, dice ahí, de los sentidos. Claro, usted tiene que ejercitar los ojos para no mirar feo, ¿cierto? Para no torcerlos así, ¿cierto? Usted tiene que ejercitar las manos para no estar, ¿cierto? Usted le toca ejercitar las orejas
para no dejarse envenenar de cosas que no le ayudan a madurar. Y la lengua, para no decir cosas que no le ayudan a madurar. Usted tiene que entrenar sus sentidos para usted aprender a madurar. Entonces, por eso es que el vivir en comunidad, por eso es que el vivir y darnos nuestros dones unos a otros nos lleva a madurar. De eso se trata, de interactuar. Ahora, ¿qué sucede o qué efectos trae la madurez? Porque aparte de que impide un apagón espiritual, también tenemos que ver qué efectos nos trae a nosotros la madurez. Y dice el versículo 15. Espere que me voy para Hebreos, estamos en Efesios. 14. Para que ya no seamos niños. ¿Sí ve el contraste? Adultos, niños. Entonces, para que ya no seamos niños, pero esta palabra niño yo la enseñé en estos días cuando hablé de los hijos de Dios y dije que un niño, exactamente esa palabra significa inmaduro. Exactamente esa palabra significa inexperto en las cosas de la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Esa palabra específicamente significa también, espéreme que se me perdió, que toma leche. Piense por un momento. La madurez se logra a través de ejercitarse, a través de la disciplina, a través de la práctica. Si la persona no practica, no se disciplina, no está haciendo ejercicio, entonces va a ser una persona inexperta, inmadura. O sea que cuando usted se preocupe por madurar, usted obviamente va a empezar a volverse una persona experta en muchas cosas. Y cuando usted se vuelva una persona experta en muchas cosas, entonces una de las características del inmaduro es precisamente la inexperiencia. El versículo 14 dice: niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. ¿Qué caracteriza a un niño, a una persona inmadura o a un niño? Un niño cree todo lo que le dicen. Y entonces va detrás de todo lo que le ofrecen. Pero cuando usted ha practicado, se ha disciplinado, se ha ejercitado y se ha vuelto experto, usted va a saber analizar. ¿Voy corriendo detrás de eso o no? ¿Eso que me están diciendo me conviene o no? Perdóneme que le diga, pero yo a veces hablo con algunos de ustedes que para los años que ustedes llevan en el Evangelio, le hacen a uno unas preguntas que ya no se las deberían de hacer. Que ustedes ya deberían de tener experiencia en eso y decir, eso se hace de esta manera. Pero si todavía con el tiempo que llevan en el Evangelio les está pasando eso, es porque les falta ¿qué? Más práctica. Les falta practicar más. Les falta trabajar más en ejercitarse. Les falta trabajar más en ser más intencionales en su madurez espiritual. Mire, cuando un niño es pequeño, todo, absolutamente todo, se lo pregunta ¿a quién? A la mamá. Mamá, mamá, pero si usted maduró, usted tiene que preguntar. No, porque usted tiene un criterio para saber qué tiene que hacer. O sea que si usted constantemente está preguntando, ¿qué está reflejando? Que le falta madurar en su carácter, que le falta madurar en su criterio, en su pensamiento. Y desafortunadamente, obviamente, carece de convicción, carece de estabilidad, va a cometer muchos errores, es influenciable fácilmente se turba. Mire, una característica, iglesia, del carácter maduro, una característica, y por eso tenemos que crecer tanto en eso, es la tranquilidad. Una persona que ha madurado por la experiencia y por el ejercicio, aprende a asumir la vida con serenidad. ¿Qué hago aquí?
¿cómo enfrento esto? No, sino que aprende a ver. Eso tenemos que desarrollarlo en nuestra vida. Y si no está sucediendo, vuelvo y lo digo, entonces no estamos madurando. Entonces, obviamente, eso nos va a generar angustia, desesperación, tristeza, enojo. O sea, si usted observa, perdóneme que vuelva y se lo digo, si usted observa a un niño es muy inestable emocionalmente. Un niño está feliz, al ratico está llorando, al ratico está bravo, al ratico está contento. Pero si usted y yo hemos madurado, por ejemplo, mi esposo es muy maduro, él nunca se ve diferente. Mi hijo dice, siempre parece bravo. Ma, el papá que tiene está muy serio. Yo digo, él es así. Es que está como bravo. No, no está bravo, él es así. Porque siempre se ven apacibles. Una de las cosas que yo le empecé a orar al Señor hace un tiempo fue: dame un espíritu apacible, dame un espíritu que aprenda a estar calmado, porque una señal de madurez es la apacibilidad, que usted aprende sino aprender a manejarse. Sí, yo no estoy diciendo que no podamos tener días, ¿cierto? Un día, pero que en su generalidad usted tenga un espíritu apacible. Eso es señal de madurez, porque lo contrario es señal de inmadurez. Ahora, entonces, pensemos por un momento, ¿cómo podemos ejercitarnos más? O sea, ¿qué otro consejo podemos tener para lograr más esa madurez? Ya aprendimos, hay que ejercitarnos, pero también dice el versículo 16 y agrega otras cositas que se las quiero colocar. Dice ahí en el versículo 16, perdón, desde el 15, sino que hablando la verdad en amor. Y quiero parar ahí. Consejos para lograr la madurez. Hablar la verdad en amor. Mire, me gusta mucho esa palabra, hablar la verdad, porque traduce lo siguiente: tratando verdadera o fielmente con quien sea. Mire, una de las cosas que tiene un niño es que constantemente está diciendo mentiras o está ocultando información. ¿Sí o no? ¿Y por qué un niño fácilmente dice mentiras o oculta información? Porque tiene miedo de que le peguen, de que lo regañen, de que lo castiguen, de que esto, de que aquello. Y ustedes y yo como cristianos a veces parecemos niños chiquitos, ocultamos información, decimos mentiras. Y es muy triste, pero aquí en la iglesia todavía se maneja mucho eso. No somos honestos, no tenemos un lenguaje verdadero, no tenemos un lenguaje fiel a la hora de tratar a los demás, a la hora de relacionarnos. No somos, dice acá, también traduce actuar limpiamente. No somos limpios en nuestro actuar. Manejamos dobles caras. Y nosotros también hacemos eso en la casa. Usted en la casa también maneja eso. Pero ¿sabe qué debería de ser? Iglesia, yo le pido por favor, de verdad, con todo mi corazón, si algo necesitan crecer en las iglesias son los matrimonios. Siéntese a hablar con su cónyuge de una forma fiel y verdadera, teniendo en cuenta en amor. ¿Cierto? Porque ahí dice, hablando con la verdad en amor. Perdón, hablando la verdad en amor. El problema, dice mi esposo siempre, no es lo que se dice, sino ¿qué? Es el tonito. Pero lo mismo sucede en la iglesia. Ay, no, yo no le voy a decir nada. Es que me dijo muy feo, yo no le digo nada. Estos días le decía a mi hijo, esos comentarios maluquitos en la iglesia hay que evitarlos, porque eso genera división. Todo el tiempo hay ocasiones en que usted está interactuando con otras personas y a veces comenta cosas de esas personas que generan división en la iglesia. En vez de comentar cosas de personas que generan división en la iglesia, vaya, hable la verdad
en amor con esa persona. Eso nos lleva a madurar. ¿Y sabe por qué nos lleva a madurar? Porque se necesita madurez para aprender a escuchar al otro. Y más cuando nos dice cosas que no queremos escuchar. Pero también se necesita madurez para saber decirle a los demás las cosas de manera que edifiquen y no que destruyan. Se necesita madurez. Y cuando usted y yo lo hacemos, vamos creciendo en madurez. Cuando aprendemos a hablar, vamos creciendo en madurez. Pero una de las dificultades grandes que tiene la cultura es la comunicación. ¿Y por qué hay inmadurez? Porque no nos sabemos comunicar. Porque no hemos aprendido a hablar, a decir las cosas de manera que crezcamos. Y yo anhelo con todo mi corazón que usted haga práctica esta predicación en su casa, para que crezcan en madurez y ustedes se vuelvan en su casa un solo cuerpo, haya una unidad. ¿Por qué? Porque aprendimos a madurar. Porque dejamos de decir, es que si aquel cambiara, es que si aquella dejara, es que si estos de... Y aprendimos que la madurez es una responsabilidad de todos los miembros de la casa. Y la madurez es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, para que eso traiga unidad. Entonces, una de las formas en que se avanza en esa madurez es aprender a hablar la verdad en amor. ¿Para qué? Sigue diciendo ahí el versículo. Crezcamos en todos, en aquel, dice ahí en las Américas dicen todos, pero creo que en su versión dice en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. Claro, iglesia, es que cuando hablamos crecemos en todos los aspectos. Hablar trae crecimiento, escuchar trae crecimiento, porque a través del hablar y el escuchar usted, ¡plum!, cae en cuenta, yo estoy haciendo esto mal. Ay, yo no había caído en cuenta que esto tal cosa. Yo no había caído en cuenta que tal actitud ofendía a fulano. Yo no había caído en cuenta que tal situación. Yo no había caído en cuenta. Mire, hay personas en la iglesia que les gusta abrazar. Y van y abrazan al uno, y ahí abrazan al otro, y ahí abrazan al otro. Y hay personas en la iglesia que no les gusta que los abracen. ¿Usted se imagina cuando se encuentran esos dos? ¿Cierto? Claro, yo viví esa experiencia. A mí no me gusta, o sea, a mí me gusta abrazar. Pero había un anciano en la iglesia de Medellín que me abrazaba y a mí no me gustaba cómo me abrazaba. Y entonces yo era, bien, 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 bien. Y él abrazaba a todo el mundo, bien, bien, bien. Yo me le hacía desde lejos. Y él un día se ofendió, pues horrible ya, porque se dio cuenta que, que eso era a propósito. Y tocó sentarse con él y hablar. Y decirle, ¿a ti te gusta abrazar? A mí no me gusta que me abraces. Lleguemos a un punto de acuerdo. ¿Cierto? Lleguemos a un punto donde ni usted queda aburrido, ni yo tampoco. ¿Cómo así? ¿Cierto? Pero si hablamos, crecemos en todas las áreas y el cuerpo se afirma. Y entonces, ahora sí, versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, y quiero como desglosar un poquitico más esa palabra. ¿Por qué? Porque es que cuando dice ahí bien ajustado, significa estar unidos estrechamente, organizados, compactados, bien coordinados. Iglesia, si nosotros aprendemos a madurar, si nosotros aprendemos a decirnos las cosas, si nosotros aprendemos a escucharnos, si nosotros aprendemos a servirnos y a tolerarnos los unos a los otros, vamos a poder estar bien ajustados estrechamente. ¿Cierto? Voy a darle un ejemplo tonto pero real. Venga, mi amor, por acá, Marito. Es un ejemplo sencillo. ¿Por qué? Porque ese cuando habla de unidad está hablando de estrechamente ligados. ¿Sí? A usted le gusta estar estrechamente ligado. Estrechamente ligados, ¿cierto? Pero
supongamos que él sufre de mal aliento y yo lo tengo que tener estrechamente ligado, ¿cierto? Él aprende a madurar y voltea la cara para allá y yo aprendo a madurar y lo abrazo. Es mi amor, mentira. Mire, el madurar implica tolerar. El madurar implica desacomodarse. El madurar implica que no siempre puedo estar cómodo al 100%, que me tengo que acomodar un poco para que el otro también pueda acomodarse un poco mejor. Y cuando aprendemos a madurar, podemos estar más pegados. Porque usted se dio un pedacito, yo se dio un pedacito y podemos estar estrechos. ¿Y qué sucede? Como lo explicaba ayer en San Pedro, cuando usted y yo aprendemos a hacer eso, recuerden alguna vez en esta iglesia hicimos un juego donde nos uníamos manos con manos y pasábamos gente por encima levantándola. No sé si recuerdan, en el tapón. Y pasaron a Sergio, y pasaron a Felipe, y pasaron a doña Margarita. Cuando estamos unidos, bien unidos, logramos vencer cosas impresionantes. Y sabe una de las cosas que Satanás sabe, que por falta de madurez el pueblo se divide y él vence. Entonces Satanás sabe qué dice: ay, yo voy a poner a esta que no le gusta que abracen, con este que le gusta que lo abracen, a que sea bien intenso. Y como no maduran, entonces él ya no vuelve a la iglesia porque el Señor es como morboso, me miras como feo. Porque no maduramos. Entonces, iglesia, la unidad se logra en medio de la madurez. Pero necesitamos entender que cuando logramos eso, entonces vamos a poder estar, dice ahí el versículo bíblico nuevamente, estando bien ajustados. Y luego dice ahí, unidos por la cohesión de las coyunturas. Y la palabra unidos ahí significa instruidos, informados. Claro, cuando usted y yo aprendemos a tener unidad, aprendemos a salirnos del confort para poder estar más juntos, entonces también aprendemos a dejarnos orientar por instrucciones para trabajar en equipo. Vos tenés más fuerza, hacete vos aquí. No, vos sos más flaquita, métete vos por aquí. Ve, vos sos. Vea ya me dijo flaca. No. Maduramos, ¿cierto? Ya me dijo gordo. No. Aprendemos que el gordito puede ubicarse en una puerta que no puede el flaco y viceversa. Y no nos ponemos mal por eso. Y eso nos impide estar, eso nos permite estar unidos por todas nuestras coyunturas. Dice ahí, unidos por la cohesión. ¿Qué es la cohesión? El acoplamiento. Por el acoplamiento de las coyunturas. Usted y yo vamos aprendiendo a acoplarnos más. Y eso nos ayuda a ser un solo cuerpo. Ahora, termina ahí diciendo en el versículo, en ese 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y me parece muy importante eso. Dentro de la madurez, usted y yo tenemos que aprender que no todos servimos para todo. Y eso no nos tiene que hacer sentir menos o más. No todos son buenos para hacer los refrigerios. Hay unos que tienen una sazón mucho mejor que otra, ¿sí o no? No todos son buenos para dirigir. No todos son buenos para mandar, porque algunos mandamos mal. Entonces tenemos que aprender y no sentirnos mal, porque la palabra, me gusta mucho ahí esa palabra porque significa, dice, conforme al funcionamiento adecuado, y la palabra adecuado ahí significa conforme a su capacidad. Dios quiere que usted genere unidad, que tenga madurez, pero no que sirva para todo. Usted es capaz para unas cosas, para otras no. Pero si usted es maduro, puede hacerlo y generar crecimiento al cuerpo de Cristo. Entonces,
ya hemos hablado de la madurez, pero ya quiero terminar con esta última parte. ¿Qué me puede llevar a mí a no madurar y sí a vivir un apagón espiritual? Y ahí es donde yo quiero entrar al versículo 17 y versículo 18. Y quiero mencionar básicamente 4 cosas que se dicen ahí, o un proceso en 4 pasos. Dice ahí: vanidad de la mente, entenebrecido el entendimiento, a causa de la ignorancia, por la dureza del corazón. Hay un proceso que lleva a una persona que ya tendría la mente para madurar, pero que no lo deja madurar. Me explico. Yo no le puedo pedir a un niño espiritual que sea maduro, pero cuando una persona lleva muchos años en el evangelio y no ha madurado, es porque hay un problema en el desarrollo. Y ese problema básicamente sucede por 4 cosas, o sucede en un proceso de 4 pasos. ¿Cómo es que una mente se puede oponer a la madurez? Primer paso: vanidad de la mente. Básicamente, la madurez es impedida por mi manera de pensar. La madurez no es impedida porque yo no me entiendo con aquel. No, la madurez está, o la inmadurez está limitada a mi mente. Es mi mente la que tiene que madurar. No es la comunidad la que tiene que cambiar. No es la gente la que tiene que ser diferente. No es mi cónyuge el que tiene que cambiar para que mi matrimonio pueda mejorar. Yo sé, sí, obviamente hay personas que son obstinadas totalmente. Si estas características están en su cónyuge, van a estar afectando la madurez de su pareja, de la relación de pareja de ustedes. Pero si estas características están en usted, están afectando el desarrollo de la pareja. Entonces, la inmadurez o la oposición a madurar tiene 4 pasos. Primer paso: la vanidad de la mente. Entonces ya le dije que todo está relacionado con la mente. ¿Listo? La vanidad de la mente impide que nosotros maduremos. Ahora, quiero agregar una cosa antes de decir estas 4 cosas. En el versículo 18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. ¿Y por qué quiero afirmar eso? Porque si usted no madura, sino que usted, debiendo de ser una persona madura espiritualmente, está haciendo estos 4 pasos que le están impidiendo madurar, eso lo saca de la vida de Dios. Y ahí es donde viene el apagón espiritual. Usted puede estar viniendo aquí a la iglesia, pero si usted está tomando esto en su corazón y en su mente, este comportamiento, eso le va a impedir madurar y lo saca de la vida de Dios. Así cante muy bonito, así levante las manos, así ore y escuche la predicación. Si usted no cambia estas 4 cosas, sale. Su vida espiritual se apaga, sale. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas 4 cosas? Vanidad de la nous o de la mente. Manejar un pensamiento o una conciencia reflexiva inútil, vacía. Piense por un momento. Pasémoslo traducido un poquito más al lenguaje chipiano. Para impedir la madurez de usted, en su pensamiento, en su manera de pensar, maneja demasiado cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Cuando usted utiliza demasiado tiempo de su mente para pensar cosas que no tienen ningún objetivo, que no tienen ningún propósito, que no van para ninguna parte. ¿Y por qué es importante empezar con este principio? Porque una de las cosas que está impidiendo a los jóvenes hoy en día de esta generación madurar es que invierten demasiado tiempo en cosas vacías. Piensan demasiado en cosas que no tienen valor. El Lamborghini, el Mustang, fulano tiene tantos y valen tanto, y el celular tal, y el cantante tal, y la ropa tal, y los zapatos tal, y la moda tal, y el reloj tal, y tantas bobadas que les mantienen esa mente vacía, hueca, que desgastan la mente en jugar escalerita, en jugar el carrito, en jugar el Free Fire, en jugar yo no sé qué, en bobadas. No se proyectan, no son personas que sean productivas mentalmente. Piensan demasiadas bobadas, que el corte así, que el pelo así, que la uña así, que la ceja así, que la… Dios mío,
tanta vanidad, tanta futilidad, cosas futiles, pasajeras, vanas, vacías, temporales. Entonces, le estoy contando, joven, primer paso para que usted no madure espiritualmente. Que usted utilice en cosas que no dan resultado, utilice su mente, pensamiento, en cosas que no dan resultado. Eso lo va a llevar al segundo paso. Segundo paso, entendimiento entenebrecido. Y la palabra entendimiento se dice dianoia, o sea, mente reflexiva, porque estamos hablando de la mente. Cuando una persona invierte sus pensamientos en pensar bobadas, entonces eso le va a llevar a que sea una persona poco reflexiva en cosas profundas. No, las cosas profundas les dan una pereza. Una pereza. Hoy que manden un TikTok es maravilloso. 53 segundos. Pero si me mandan una lectura que dice abajo, leer más, me tocó reflexionar, eso es muy largo. No, dejemos así. Eso no es lo que está sucediendo. No se está formando una mente reflexiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mente profunda se va oscureciendo. Hoy en día la gente no reflexiona. Hoy en día la gente no piensa, no analiza, no medita. ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué? ¿Qué querrá enseñarme el Señor? ¿Por qué estará sucediendo que el taxista me gritó? Que la señora del supermercado hoy estaba toda mala clase. No reflexionamos en nada. ¿Por qué sucederá que me pasó esta dificultad? Dios, ¿qué me quiere enseñar? No reflexionamos en nada, sino que el entendimiento, la mente reflexiva profunda se va oscureciendo. Y entonces eso nos lleva al tercer paso. ¿Y el tercer paso qué es? Dice ahí, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia. Y la palabra ignorancia se dice agnoia, sin entendimiento, sin mente. O sea, de malas para pensar. Usamos la mente para bobadas. Entonces la mente profunda, la mente que analiza, se va oscureciendo hasta que usted se vuelve un ignorante. Una persona que no entiende, una persona que carece de conocimiento, una persona que le pasan las cosas y simplemente se queja, pero no alcanza a percibir que es lo que Dios está haciendo. Y por último, eso nos lleva a una dureza de corazón. ¿Y por qué asocio la palabra dureza de corazón con mente? Porque arrepentimiento se dice metanoia, cambio de mente. Pero cuando una persona no ha utilizado su mente para madurar, para analizar, para crecer, sino para bobadas, su corazón se va volviendo duro porque no se puede arrepentir, porque no hay metanoia. Entonces el corazón se va volviendo duro, y la palabra dureza se la voy a resumir con esto: obstinación. Claro, ¿qué es lo que impide a una persona madurar? Yo soy así, así nací y así me muero. Ay, qué belleza. Ignorante. Claro. No cambia su manera de pensar, no madura. Y así se va a morir. Y la vida le va a hacer un caos porque no fue capaz de salir adelante. Entonces, iglesia, ¿usted qué va a hacer? Yo sé que la pastora predica largo, ya vamos a terminar. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a disponer a madurar? ¿O va a seguir manteniendo vacía su mente, sin analizar, volviéndose un ignorante hasta que llegue a ser un obstinado que nunca cambia? ¿Qué va a hacer? Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Jesús, necesitamos ser como tú. Y Padre Celestial, yo te quiero rogar en esta noche, Señor, que tu iglesia pueda comprender que la madurez lleva al endurecimiento, la inmadurez, perdón, lleva al endurecimiento del corazón. Y llama mucho la atención, Señor, porque ese endurecimiento significa apago espiritual. El corazón se pone tan duro que se muere espiritualmente. Y cuando tú nos hablas o cuando tú nos vas a decir algo, ya no entendemos nada. Padre Celestial, perdónanos, Señor.
porque hemos empezado, Señor, o hacemos eso de no aprender a meditar. Utilizamos nuestras mentes para tantas cosas vacías, cuando tú estás queriendo que maduremos en nuestro carácter, Señor. Y Padre Celestial, yo te quiero rogar, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos entender, Señor, que necesitamos madurar, Dios. Que la inmadurez solamente va a traer muerte espiritual, que la madurez nos va a llevar a avanzar en muchas cosas. Yo te pido, Señor, obra en cada corazón, oh Dios. Obra en cada uno de nosotros. Dile al Señor ahí donde está, Señor, yo dispongo mi corazón hoy para que me formes. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo.